Principios de verdad que transforman vidas con Edgar y Delphi Salazar. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Oh, yeah. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, llévame al... Muy buenos días, hoy es sábado 15 de diciembre del 2012, así es, ya 15 de diciembre, a 16 días de terminar este 2012. Y bueno, es un día muy feliz para mucha gente porque recibe su quincena, ¿verdad? Pues es día 15 y viene el aguinaldo y empiezan a distribuir su dinero, pero cuide su dinero, cuide la bendición que Dios le está dando, no tire su bendición. Y bueno, quiero darle las gracias a Dalia Higuera en los controles técnicos. Usted está escuchando Radio Fórmula en el 790 AM y 97.5 de FM. Y esto es Principios de Verdad, principios que transforman vida. Y esa es una excelente noticia porque son principios de Dios que vienen a transformar y a bendecir su vida. Delphis, buenos días. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Y bueno, como ahorita decía Edgar, hoy es quincena, ¿verdad? Y el aguinaldo y parece que se nos quema el dinero en las manos. Y mire, yo voy a hablar un poquito respecto a esto. A lo mejor va a decir, ay, ya están ahí de Grinch, o yo ya estoy de Grinch, pero no, precisamente comentábamos hace un momento eso, de pronto vienen las festividades, la Navidad, y que si no estrenamos nos sentimos mal, que si no compramos el televisor fulanito que queremos nos sentimos mal. No se sienta mal, por el contrario, busque la presencia de Dios, que es lo verdaderamente importante, que estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo y el propósito con el que Él vino a esta tierra. Entonces, no deje que le gane el espíritu navideño, que a veces no tiene nada de buen espíritu, porque se enfocan mucho en la mercadotecnia, en las compras, en tantas cosas que nos envuelve ahora todo este vaivén de las compras, ¿verdad?, de los adornos y demás. Más bien hay que buscar la presencia del Señor, que es lo más importante, el perdón con nuestros familiares, la cena, que sea una cena agradable, que sea una cena que puedan recordar toda la vida, porque Dios estuvo en medio en nuestra familia. Y bueno, ya pasando un poquito ya más ahora sí que a lo que estamos aquí, que es parte de... Pero le quiero recordar que si usted se quiere poner en contacto, lo puede hacer por medio de Facebook, Principios de Verdad, y no se olvide darle me gusta. Lo puede hacer por Hotmail, se puede poner en contacto con nosotros a principiosdeverdad@hotmail.com, y lo puede hacer también por medio de Messenger. Así es, y durante esta hora de programación usted se puede comunicar con nosotros al 12-307-90, 12-307-90, y si nos está escuchando fuera de la ciudad de La Paz, usted puede marcar el 01800-022-0785, 01800-022-0785. Y bueno, licenciado Jorge Pasalagua, director de Amistad Cristiana, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Felices, ¿Bien? vivos, gozosos, activos. Pues igualmente aquí contentos de estar nuevamente aquí en este micrófono, en este programa Principios de Verdad que transforman vidas, transmitiendo precisamente una muy buena noticia, como toda la escritura contiene el mensaje de la salvación, del anuncio del nacimiento de este Rey de Reyes, Señor de Señores, que es Jesucristo, y bueno, pues nos da testimonio de que Él es el Hijo de Dios y que Él vino a establecer en esta tierra salvación, justicia, manifestar el amor de Dios,
ahí en la cruz del Calvario. Y de esto vamos a hablar un poco hoy en torno a esta festividad que estamos prontos a celebrar. Ya el mundo está celebrando ese acontecimiento que ha marcado un antes y un después en la historia. Y bueno, esto deseando que sea una realidad en el corazón de cada uno de los que nos están oyendo, escuchando, porque en verdad es una excelente noticia que ha nacido el Salvador del mundo, pero lo importante es que nazca en el corazón. Me llama mucho la atención dónde nació Jesucristo, en un pesebre, en un lugar muy humilde, y bueno, ahí es donde Él también quiere nacer, en los corazones sencillos, en los corazones humildes que le reconocen. Ser humilde no es cómo vistes, ¿verdad? Sino más bien lo que hay en tu corazón, cómo recibes esta palabra, cómo recibes esta noticia, con sencillez, creyéndola, sin argumentos, o somos soberbios para rechazarla teniendo tantos argumentos. Bueno, pues ¿qué te parece, Edgar, si nos vamos rápidamente al libro de Isaías, capítulo 45, versículo 8, si nos gustas indicar cómo llegamos a este libro profético, Isaías? Bueno, si usted nunca ha leído la Biblia, en las primeras páginas, como todos los libros, viene el índice. Ahí usted va a buscar el libro de Isaías y se va a la página que le indica y va a encontrar unos números grandes dentro del libro de Isaías. Los números grandes son los capítulos, en este caso es capítulo 45, y los números pequeños que le siguen son los versículos, en este caso es el versículo 8. Este es una palabra que nos habla o es tocante, es una palabra profética, pero es tocante al Hijo de Dios, a la obra de salvación que Dios ha provisto por medio de Jesucristo. Dice así: rocíen cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Aquí estamos viendo cómo esta porción nos habla de que la justicia de Dios, la justicia que vino a juzgar el pecado de la humanidad, vino de arriba, vino del cielo. Esto nos lleva a voltear al cielo, voltear a Dios y recibir de Él lo que Él ha provisto para la humanidad. Recordemos que todos nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros nació con acceso a esta gracia. Es necesario que todo hombre proceda al arrepentimiento, a convertir su corazón a Dios, a regresar en torno a Él, y por eso Él hace este anuncio profético aquí en Isaías 45, versículo 8, que la justicia vino del cielo. Esto quiere decir que Dios ha juzgado el pecado, y ahorita vamos a hablar un poco más de esto, y vino también a producir la salvación, estando Él manifestado en carne. El Verbo se hizo carne, anduvo entre los hombres, anduvo entre nosotros. Jesucristo mismo, Hijo de Dios, asumiendo una forma de hombre, una forma humana, condición humana, caminó en esta tierra lleno de gracia y de verdad. Y por eso dice esta profecía que de los cielos brotaría la justicia, destilaría la justicia, y de la tierra también iba a producirse la salvación. Y de estas dos cosas queremos hablar, centrarnos un poquito en la obra de Dios en la cruz, lo que Dios manifestó en la cruz tocante a la promesa, a la profecía que estamos hablando. Dos cosas: justicia y salvación, justicia y amor. Lo que yo veo en este versículo que estamos leyendo es que dice: yo, Dios, lo he creado. O sea, Él creó la justicia y la salvación con un propósito. Así me imagino, es, ¿no? Exactamente, restaurar, reconciliar a la humanidad con Él mismo, porque recordemos, insistimos, desde allá del huerto perdimos la presencia, perdimos la gloria de Dios. Y esto nos lleva aquí a Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si quieres comentamos ahorita. Bueno, sí, vamos a un corte comercial. No le cambie, está usted escuchando Principios de Verdad y ya regresamos, desarrollamos este versículo, es Romanos 3, del 21 al 25. al 25. Pues estamos de regreso en Principios de Verdad, estamos hablando sobre la justicia y la salvación que provienen de Dios, ¿verdad? Y habíamos leído en Isaías 45:8 cómo Dios era el creador de la justicia y la salvación. Pero yo te preguntaría, Jorge, ¿cuál es la justicia de Dios? O sea, ¿a qué nos referimos con esta justicia de Dios? Bueno, que Dios, como juez, como creador del cielo y la tierra, juez justo, tenía que aplicar la ley que Él mismo había decretado. Recordemos que cuando Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza lo creó, hombre y mujer los creó, los bendijo, los unió y les estableció un límite. Este límite representa la ley de Dios, representa ese árbol que estaba en el huerto del Edén, de tantos árboles que había uno específicamente del conocimiento de la ciencia, de lo bueno y lo malo, estaba restringido el acceso a él por parte de Dios. Y este representa el mandamiento. O sea, nos damos cuenta que Dios siempre ha establecido límites al hombre, siempre ha establecido ley al hombre, y tarde o temprano las leyes de Dios se cumplen, se ejercen, aunque las desconozcamos. Tenemos que entender que Dios ha establecido leyes y que estas leyes son para observarse. Y Dios estableció esta ley diciendo que no comieran de este árbol, porque el día que de él comieren, el hombre iba a morir, ciertamente iba a morir, iba a perecer. Y esto aconteció, y desde ese momento Dios proveyó salvación y proveyó redención. ¿Qué quiere decir la redención? Rescate. O sea, aquí lo que nos impacta es que Dios no dejó al hombre caído, no dejó al hombre bajo esa condenación. Recordemos que el hombre le dio la espalda a Dios, el hombre, contrario a lo que Dios estableció, comió de ese fruto y sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Y aquí vemos una parte muy dramática en la vida del ser humano. Aquí vemos cómo el hombre, contrario a lo que él pensaba al comer de este fruto, el diablo les había vendido la idea de que serían semejantes a Dios. Esto de alguna manera les hizo codiciar comer de ese fruto. Es decir, el diablo fue el artífice, fue el que indujo al hombre a comer de ese fruto con la idea de que ellos al comerlo serían semejantes a Dios. Esta idea tentó al hombre, esta idea al hombre se le hizo atractiva, ambicionando en su corazón pues tener ese rango, ese nivel, esa posición, ser como Dios. Pero este fue un engaño de Satanás. Y al comer ese fruto, lejos de ser semejantes a Dios, al contrario, perdieron su autoridad, perdieron su mayordomía, perdieron la gloria, la presencia de Dios. Lo que los revestía a ellos era la misma gloria de Dios. Dios vivía con el hombre, habitaba con el hombre en una santísima comunión íntima con el hombre, pero al hombre, al darle la espalda al mandamiento de Dios y transgredirlo, el hombre quedó desnudo, quedó desprotegido, sin cobertura, quedó destituido de esa gloria de Dios. O sea, contrario a lo que Satanás les había dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás es un usurpador. Satanás es el padre de la mentira, es el artífice de todo engaño. Y cómo Dios, a pesar de esta traición humana, Dios no dejó al hombre bajo esta condición. A mí me impacta eso,
me quebranta, me hace ver un poco, ¿verdad?, el corazón de Dios. Dios tenía la posibilidad ahí mismo de, pues, condenar al hombre para siempre. Dios tenía la posibilidad no solamente de juzgar como lo hizo, sino de eternamente destituir al hombre de su presencia. Pero contrario a esto, Dios, en medio de esta tragedia, en medio de esta situación, imagínate cómo se sentía Adán y Eva, avergonzados, se sentían ellos tristes, se sentían ellos engañados. ¿Cómo se siente usted, si usted lo ha vivido, cuando alguien se mete a robar a su casa? Se siente así uno como que, híjole, aquí estuvieron, alguien invadió mi espacio, alguien vino y me sacó de los cajones, ¿verdad? ¿Cómo se siente uno vulnerado? Pues así, de esa manera, yo me imagino que se siente, porque también lo hemos vivido, cuando nosotros somos infractores de las leyes de Dios. Llega un momento que el Espíritu nos trae ese convencimiento y nos sentimos avergonzados, nos sentimos totalmente desanimados, en condenación, y de esa manera Dios, viendo al hombre, proveyó para el hombre una promesa, un decreto de salvación, y donde Dios aplicaría su justicia, recayendo su justicia en otro semejante, en un hombre semejante. Alguien tenía que pagar, alguien tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios anticipó el nacimiento de un hombre, nacido de mujer, pero por obra del Espíritu Santo, y ese hombre justo, ese hombre sin pecado en su sangre, sin mancha en su sangre, iba a ocupar precisamente el lugar de toda la humanidad para que recibiera el castigo, el justo juicio de Dios. A eso nos referimos, Edgar, con tu pregunta. La justicia de Dios se manifestó en la cruz del Calvario, por cuanto Dios sí aplicó un castigo, pero el castigo lo recibió Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, inmerecidamente, injustamente, Él fue llevado a esa cruz, voluntariamente, porque era el designio de Dios, para que a través de ese castigo, de esa muerte, fuera juzgado ya de una buena vez el pecado que entró allá en un principio. Por eso la Escritura nos habla de que la justicia de Dios, aquí en Romanos, se manifestó, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Jorge, yo puedo ver aquí, y quiero a ver si estoy en lo correcto, que tú me corrijas. Yo puedo ver aquí cómo en realidad así es también nuestra vida como creyentes o como no creyentes, cuando reconocemos a Dios, cómo ellos estaban primero protegidos, Adán y Eva, protegidos realmente pues en el huerto, ¿no? O sea, toda la protección del Señor, toda la inocencia, en pureza, cómo ellos son tentados por esa humanidad que pues, tenemos, ¿no? Y cómo caen, vemos la misericordia de Dios, pero aún así hay consecuencias. Claro. Hubo consecuencias de su pecado, ahora tuvieron que trabajar, ahora tuvieron que labrar la tierra, Eva tuvo sus bebés con dolores de parto, en fin, un sinfín de cosas, ¿no? Pero la vida del creyente o nosotros, cuando caemos en pecado, que nos salimos a veces de esa cobertura de Dios, viene el Señor con su misericordia, nos perdona, nos levanta, a veces nos ayuda o casi, más bien siempre nos ayuda en los problemones que nos metemos por andar desobedeciendo, por andar infringiendo sus leyes, pero aún así es misericordioso. Pero hay consecuencias en nuestra vida de esa desobediencia. Claro, las consecuencias, Dios trajo juicio realmente a los tres, a la serpiente, a Adán y a Eva, y hay consecuencias hasta el día de hoy. Una de ellas es que la tierra misma fue sujetada a la vanidad, a la maldición del pecado, y bueno, esperando la redención, esperando el rescate que Dios ha consumado en la cruz por medio de Cristo. Y bueno, está usted escuchando Principios de Verdad, no le cambia. Estábamos viendo cómo la justicia de Dios actuó sobre Jesucristo, su unigénito, su Hijo, para que por medio de Jesucristo pagara Él nuestras culpas en la cruz. Y vemos también el amor de Dios, ¿no?, en esa acción. Regresamos después de estos mensajes. Comuníquese al 12-3-07-90, 12-3-07-90. Pues le dice
Bueno, estamos de regreso en Principios de Verdad, principios que verdaderamente transforman la vida. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad es absoluta, es Jesús, y en Él está la vida eterna. Y bueno, hemos estado platicando con el licenciado Jorge Pasalagua, director de Amistad Cristiana, sobre el acto de justicia, la justicia de Dios que sobrecayó en Jesucristo cuando fue llevado a esa cruz para pagar el pecado de todos, ¿no? Así es. Comentábamos que pues Dios proveyó en medio de esa atmósfera de sufrimiento humano por el pecado, de vergüenza, de dolor, porque todo esto acarrea el pecado. El pecado se presenta como algo placentero, pero al final produce muerte. Y lo vemos, ¿no? Cuando alguien empieza, pues, por ejemplo, una infidelidad te lleva al final a un divorcio, te lleva al final a quedarte sin familia, rompe, destruye la familia que Dios instituyó, el matrimonio que Dios instituyó. Y bueno, por hablar de un pecado específico, ¿no? Pero hay mucho más, una mentira, la lujuria, la idolatría, todas las presentaciones del pecado siempre llevan a la muerte. La paga del pecado es muerte. Y en medio de esta tragedia, porque llamamos tragedia a niveles incluso, pues a nivel mundial, porque dice la palabra que la tierra, como mencionamos ahorita, fue sujetada a maldición por causa del pecado del hombre. Todo se distorsionó, todo se degeneró. El mismo ADN humano entró en decadencia. Han descubierto los científicos que en las células pues está determinado, ahí en el genoma humano están determinados los adulterios, que si quién va a ser alcohólico, pues ahí está determinado. Pero esto no es nuevo, esto es una causa de un origen que tuvo allá en el huerto del Edén, donde el hombre pasó de vida a muerte. Entonces Dios, en medio de esa desesperanza, anticipó en Génesis 3:15 el nacimiento, ¿verdad?, de un redentor, el nacimiento de un hombre. Tenía que ser un hombre el que viniera a resolver este asunto del pecado, porque no podía ser un animalito inocente que sufriera o muerte, ¿verdad?, sino que un semejante cometió la falta, un semejante tenía que morir por causa de esta expiación, por este pecado. Y es Dios el que anticipa este nacimiento, anticipa esta redención, y por eso ahí en la cruz, ¿verdad?, se vino a consumar el plan de salvación de Dios. Ahí en la cruz, una de las cosas que se manifestó fue la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado recayó en Cristo Jesús. ¿Podemos leer esta escritura, Edgar? Así es, Isaías 53:5, usted lo puede buscar en su Biblia o anótelo en una hojita y luego lo lee. Dice: mas Él, refiriéndose a Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fíjate cómo algunos no alcanzan todavía a entender por qué Jesús tuvo que morir, sufrir en la cruz del Calvario. No alcanzamos a entender. Humanamente este conocimiento está velado, pero el Espíritu Santo de Dios nos da testimonio de que Él fue herido por nuestras rebeliones. O sea, Él ocupó el lugar en sustitución tuya y mía. Yo sé que algunos no lo han alcanzado a ver, por eso, ¿sabes por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué por mí? Si yo soy rete bueno, ¿verdad? Si yo no mato ni una mosca, ¿por qué ocupó el lugar mío? Si, miren, yo soy la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Y no es así. Vemos cómo ahí está representado en los hechos, cuando este hombre malhechor, homicida, que había atentado contra el Estado romano, Barrabás, cómo la gente gritaba, ¿no? Dejen ir a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Pero dentro del plan de Dios, este era el designio. O sea, voluntariamente Cristo fue a tomar ese lugar. Esa fue su determinación, obedecer
lo que Dios había anticipado ya desde el principio. O sea, Cristo nació y vivió entre nosotros con una misión: ir a esa cruz. Ese era el llamamiento. Él vino a pagar una deuda. Él nació para pagar, nació para morir por toda la humanidad. Ese era su destino. Él no vino a tener familia, él no vino a casarse, pues, en términos humanos hablamos, sino él vino a desposarse con su iglesia, espiritualmente hablando ahora. Él vino a comprar las almas que se habían perdido. Si la paga del pecado era la muerte, él vino a poner esa muerte. Él vino a pagar ese precio. Él vino a recuperar lo que el diablo había usurpado. El diablo se había encargado de llevar al hombre a la decadencia, a la muerte. Entró el principado de la muerte a la humanidad desde el Génesis, desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y traer vida y vida en abundancia. Entonces nadie le quitó la vida, voluntariamente la puso, escúcheme bien, por amor a Dios. A veces decimos, es que por amor a mí, sí, por amor a la humanidad. Pero antes de amar a la humanidad, el Señor Jesucristo amó al Señor, porque este es el primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, ¿verdad? Y el Señor Jesús lo llevó a cabo. Padre, él oró antes de ir a la cruz: Padre, si es posible que pase de mí esta copa de ira. Ese momento que iba él a enfrentar el castigo, ese momento donde él iba a ocupar el lugar y donde el castigo de todos los pecados de la humanidad iba a venir sobre él. Para eso está llamado él, y él asumió este llamamiento y fue a la cruz. Tomó el lugar ahí por Barrabás. Barrabás sí se merecía la muerte de cruz, Jesús no, humanamente hablando, ¿verdad? No había pecado en él. Sin embargo, él sabía que tenía que ocupar el lugar. Por eso él fue a la cruz. Nadie le quitó la vida. Nadie puede decir, nosotros lo llevamos a ese lugar. No, fueron nuestros pecados realmente los que motivaron el corazón de Dios para que trajera por medio de Cristo el perdón, la expiación, el rescate de nuestras almas del infierno. Jorge, en ocasiones yo he escuchado personas que dicen, bueno, pues al cabo si peco, el Señor es bien bueno y el Señor me va a perdonar y ya dio su vida por mí. Y a mí se me hace esto muy, muy grueso y muy fuerte, porque ciertamente Jesús nos perdona, Dios nos ama demasiado, pero pues no nos olvidemos que Dios no puede ser burlado y Dios conoce la intención de nuestro corazón, ¿no? Son argumentos. Sí, que no traen salvación. Mira, lo que dice el Proverbio 28, capítulo 28, versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, ¿a qué se refiere? Que no va a obtener la vida eterna. El que encubre sus pecados. Dice, mas el que los confiesa y se aparta, hallará misericordia. O sea, este es un llamado. O sea, que Cristo vino a pagar los pecados de la humanidad. Pero recordemos que es una invitación a que nosotros creamos, ¿verdad?, en este anuncio, y que a partir de hoy que creamos en él, podamos apartarnos, abandonar el pecado, confesar nuestros pecados y abandonarlos, ¿verdad?, apartarnos de ellos para seguir precisamente en pos de esa que Dios ha manifestado ya en Cristo Jesús. Algo hermoso, es algo que tiene que nacer en el corazón. Precisamente esto es la Navidad. O sea, el mundo tradicionalmente, ahorita nos preguntaba un radio escucha, ¿verdad?, que sí, ¿qué opinamos de estas festividades? Pues es una tradición si no nos ha nacido Cristo en el corazón. Es una mera tradición donde ponemos el árbol y todo esto, y las posadas y todo esto. Si no ha nacido Cristo en tu corazón, la salvación, la justicia que Él ha provisto desde el cielo, si no ha provisto realmente, ha nacido en nuestro corazón, pues entonces pues estamos nada más llenos de tradiciones, ¿verdad?, que no salvan, que no cambian, que no transforman tu corazón, que no traen vida. La palabra de Dios dice que en Dios Dios es la vida, ¿verdad? Y el que tiene la vida pues también tiene la luz, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces no hay nada que celebrar realmente si Cristo no ha nacido en nuestras vidas, en nuestros corazones.
Así es, el nacimiento de Jesús en nuestro corazón es lo que debemos de celebrar cada día. Sí, porque trae salvación. Así es, y vida eterna. Y vida eterna, sí. Bueno, pues tenemos que ir a un corte, no le cambie, comuníquese con nosotros al 12-307-90. Aprovechamos para mandarle un saludo al señor Aníbal López y a Moisés Ortega, quien nos sigue por Facebook. Así como Moisés Ortega, usted también nos puede seguir por Facebook como Principios de Verdad o comunicarse al 12-307-90. Regresamos después de estos mensajes. Estamos de regreso en Principios de Verdad, principios que transforman vida, y hemos estado hablando cómo podemos encontrar en la Escritura, en la palabra de Dios, que nos estaba hablando sobre la justicia y la salvación, cómo la justicia de Dios cayó sobre Jesucristo, quien pagó por todos nuestros pecados para que alcanzáramos por medio de él la salvación. Así es, y esta es la manifestación del amor eterno con que Dios nos ha amado. Aquí en Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice: el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Fíjate qué hermoso. Esto es lo que sucedió ahí en Edén. Dios frente al hombre, aunque el hombre se escondió de la presencia de Dios por el temor, por la vergüenza, por todo lo que había acontecido por causa del pecado, estaba sufriendo, padeciendo. Imagínate un padre cuando su hijo falla, comete un gran pecado y el padre con sentimientos encontrados tal vez de decir, bueno, ¿qué hago con él? Lo desecho, le quito la herencia, lo corro de la casa. No sé, algunos casos así que se han presentado, historias que hemos oído, donde los padres tienen esa posibilidad, tienen en sus sentimientos de justicia, tal vez no ver al hijo, ¿verdad? Cerrarle las puertas, pero Dios en su infinita gracia no solamente aplicó el castigo que se merecía por el pecado, juzgó el pecado, pero también dio esta promesa de justicia que vendría por delante, donde un hombre pagaría los pecados de la humanidad y volvería a restablecer al hombre como en el principio, en la comunión con Dios. Pero también vemos que prolongó su misericordia. Y aquí, como dice Jeremías 31, versículo 3, con amor eterno. Este es el amor que Dios nos ha tenido. O sea, no nos ha pagado conforme a nuestras obras. No sé, imagínese usted que usted haya traicionado a alguien o que a usted lo hayan traicionado. ¿Cómo se siente? Pero que aún esté en usted el deseo, el sentimiento, la decisión, la determinación de otorgar misericordia, otorgar perdón. Aunque le hayan fallado, aunque su padre y su madre le hayan abandonado, la promesa de Dios es que Dios nos recoge, que Dios hace misericordia, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y la palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera, ¿verdad?, ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este es el amor manifestado, aparte de la justicia, sino también el amor de Dios, que sin merecerlo, que nosotros sin realmente merecerlo, sin ningún mérito, Él ha manifestado ese amor eterno y ha prolongado misericordia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante tal acto de justicia y amor? Pues lo que tenemos que hacer, amado, y te invito a que medites, reflexiones en tu vida, cómo te has conducido hasta el día de hoy, cuál es tu actitud frente a Dios, qué es lo que hay en tu vida que te ha hecho tropezar, que te ha hecho estar en lugares de vergüenza, en lugares donde tal vez te sientes frustrado, te sientes abatido, te sientes bajo una condenación. A lo mejor te han dicho lo que tú has hecho, ni Dios lo perdona. A lo mejor el juicio humano ha venido sobre tu vida. A lo mejor te sientes así como en el principio Adán y Eva, cuando le dieron la espalda a Dios, se sintieron desnudos,
desprotegidos, sin lugar. Pero en ese momento Dios proveyó justicia, salvación, la justicia que viene de Dios. La profecía se ha cumplido en Cristo Jesús y en Él tenemos justicia y amor y salvación. Y tú puedes tener acceso a esto si tú en tu corazón abres esta mañana tu vida al Señor Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y yo quiero orar y guiarte en esta oración. Si tú de todo corazón lo deseas, puedes repetir conmigo: Dios, Creador del cielo y de la tierra, hoy reconozco que tú has provisto para mí justicia y amor, y que lo has manifestado en Cristo Jesús. En Él recayó el castigo de mi paz, el castigo que a mí me tocaba, que me correspondía, recayó sobre Él, y por su llaga, por su sangre, he sido justificado de todo pecado. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, para los que nos allegamos a este beneficio de tu justicia y de tu amor, porque con amor eterno nos has amado y has prolongado tu misericordia. Este día yo quiero recibir ese amor, recibir ese perdón de pecados. Yo me arrepiento, yo los confieso delante de ti. Yo reconozco mis rebeliones y sé que mi pecado está delante de mí, pero a partir de este momento yo quiero y deseo con todo mi corazón que tu justicia vaya delante y que tu gloria sea mi retaguardia. Ten misericordia de mí y sé oportuno para mí, que soy un pecador. Te doy gracias y te recibo en mi corazón, no solamente como Salvador, sino también como Señor. Señor Jesucristo, quiero caminar contigo y en ti todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y si usted reconoce la necesidad de Dios en su vida, si usted desea conocer al Salvador como su Señor, comuníquese con nosotros al 187-1060. Estamos con los brazos abiertos para atenderle. Así es, y bueno, si usted quiere seguir escuchando este tipo de conferencias totalmente familiares, puede hacerlo el día de mañana, como todos los domingos a las 10 de la mañana en Amistad Cristiana Casa de Restauración, la cual se encuentra ubicada en el Libramiento Daniel Roldán, 200 metros al acceso del fraccionamiento Las Américas, todos los domingos a las 10 de la mañana. Y si no pudiera el domingo, no se preocupe, puede también ir el viernes a las 8 de la noche. Son conferencias totalmente familiares y sin ningún costo para usted, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues hoy vimos algo que me encantó mucho: el amor de Dios primeramente, seguido de la justicia y la salvación. Así es. Y lo más importante para alcanzar esta salvación es creer en el Hijo de Dios. Así es. Bueno, licenciado Jorge Pasalagua, director de Amistad Cristiana, muchas gracias. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Los esperamos mañana ahí en Amistad Cristiana de La Paz. Están todos invitados. Y bueno, nos llaman por teléfono Joel Trujillo. Joel, un saludo. Dice, les manda muchos saludos. Está muy padre el programa, muy interesante. Mucho éxito, Edgar Delfis y Jorge Pasalagua. Pues muchas gracias, Joel Trujillo, el caballero de la noticia, ¿verdad? Bueno, Delfis, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a usted que nos escucha cada sábado, que Dios le bendiga enormemente. Y Dali Higuera en los controles técnicos, muchas gracias. Usted que nos escuchó, nos podrá escuchar el próximo sábado a las 10 de la mañana, solo aquí en Radio Fórmula La Paz, y durante toda la semana puede escuchar las retransmisiones en YouTube como Principios de Verdad, o seguirnos por Facebook como Principios de Verdad. Mi nombre es Edgar Salazar. Nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame